Agüero para actualizar esta información, precisamente qué es lo que está ocurriendo en esa zona de Medio Oriente. Sigue la tensión, han habido varias reuniones importantes, informaciones también sobre esto, Soledad. Sí, ¿cómo están, Pati, Humberto? Claro, todavía el mundo y en la zona están a la espera de la anunciada ofensiva terrestre que había anunciado Israel desde Gaza. Preocupación además por la situación humanitaria que se está viviendo dentro de Gaza y además mucha expectación por lo que va a pasar mañana con la visita del presidente estadounidense Joe Biden, que se espera que viaje esta noche rumbo a la zona donde se va a reunir con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Uno de los temas que se espera que esté ahí sobre la mesa tiene que ver con la apertura de un corredor humanitario para poder entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Se va a reunir además con el rey Abdullah, el rey de Jordania, porque después de Israel va a viajar también rumbo hacia Jordania y se va a reunir además con el presidente de Egipto. Queremos saber qué es lo que está pasando a esta hora en la zona. Ya estamos viendo a Rafa Cavada, que se encuentra en la ciudad de Ashkelon y que nos cuenta cómo se ha vivido esta jornada ahí en la zona. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. Hola, Rafa. Hola, buenas tardes, Sole, Toti. No, ya volví de Ashkelon. Acá se nos termina la luz y el tránsito se hace más lento y en Ashkelon además estaban habiendo intercambio de disparos de artillería, así que hemos vuelto. Ha sido una jornada, que nos permitió ver de cerca lo que había ocurrido en Ashkelon con la caída de los ¿qué suena, cohetes Rafa? sobre la ciudad. Disculpen, es que acá suena por un lado un dron de vigilancia que hay todas las noches, que suena como si fuera un avión de motor convencional, y por otro lado vimos unas luces, entonces no sabemos qué es lo que está pasando y por eso nos ven a cada rato mirando hacia el otro lado. Hoy les decía, fuimos a Ashkelon. Sí. Hoy fuimos a Ashkelon, donde habían caído numerosos cohetes y ahí está, empezamos de nuevo. Es el domo de hierro, ¿no? Porque se escuchan como unas explosiones, Rafa. Eso es. O sea, hay ataque a esta hora de y hecho, está... por eso... sí, pero no es... Vaya, sonaron varios. Pero no han sonado las sirenas, entonces suponemos que cayeron en lugares no habitados. Sí, ¿qué ocurre ahí, Rafa, con las personas? Pedro Lobo fue el que se dio cuenta. Sí, no están sonando las sirenas. Si es que hay alguien al lado tuyo, sí. Mira, hay gente trotando. Pedrito, ¿puedes mostrarnos por favor a la gente que está haciendo ejercicio, gente que está trotando absolutamente incólumes? No se impresionan en lo más mínimo, no alteran el ritmo del trote. Si no hay sonido de las sirenas, las personas siguen haciendo exactamente lo que estaban haciendo sin que nadie se preocupe demasiado, o al menos sin que esa preocupación se haga evidente. Sin embargo, si ululan las sirenas, inmediatamente lo que nosotros hemos visto, que la gente que está en esa plaza haciendo deporte, cruza corriendo la avenida buscando algún refugio de los que existen en los edificios que hay acá, en los hoteles, para ponerse a resguardo de la eventual caída de un cohete sobre esta zona. Pero si no suena la sirena, ustedes los ven, parece no importarles en lo más mínimo. Impresionante, ¿eh? Impresionante, claro. Claro, la pérdida de capacidad de asombro, porque es algo constante en la zona, Sole. Bueno, no tiene nada que ver, pero digamos, así como cuando aquí tiembla y nadie se mueve, digamos, ellos que estén acostumbrados o habituados a este ruido es impresionante. La confianza que tienen de la cúpula de hierro, el domo de hierro, aunque como bien nos contaba Rafa también, si es que es más la cantidad que se lanza de esos cohetes, se ve sobrepasado también, como ocurrió durante el fin de semana. Ahora, Rafa, también la atención ha estado muy centrada en lo que está ocurriendo con esta niña joven de 21 años, Mia Stem, quien es nieta de un chileno. La estamos viendo ahí en imágenes precisamente, que es el video que fue difundido por Hamas, una prueba de vida de ella, incluso habla ante la cámara. Rafa, ¿qué más se ha podido saber? ¿Qué interpretación también se hace respecto a este video que, insisto, lo difunde el propio grupo Hamas? Sí, un video que habla de una prueba de vida, que es una forma de decirle a Benjamín Netanyahu: tenemos
198 más, se ha establecido la cifra de rehenes en 199 y decirle, ella está bien, la hemos cuidado, o al menos eso es lo que dice Mia Shem en este video, me ha cuidado, me hicieron una intervención quirúrgica de 3 horas, de una lesión que probablemente se produjo con motivo de su captura, de su secuestro, y lo único que quiero es volver a estar con los míos. Esa es una manera clarísima de decirle a... el primer ministro Benjamín Netanyahu, es hora de sentarnos a la mesa de negociaciones, lo cual por lo demás es bastante poco probable porque, dicen acá los analistas militares, implica entrar en una posición absolutamente asimétrica, en desventaja frente a Hamás, y es por eso que muchos creen que esta operación también tiene como objetivo tener algún grado, alguna posición más ventajosa a la hora de negociar. Pero escuchemos primero qué fue lo que dijo Mia Shem en este video liberado por Hamas. אני מיה שם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור שדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים. 3 שעות, דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר. בבקשה. תודה. Claro, lo que no se sabe es cuándo se grabó ese video, si es que Mia estaba o no bajo coacción. Además que fue algo que había dicho su madre en el momento en que ella comenta el video, porque la impresión que ella tenía es que creía que su hija estaba leyendo algo que le dijeron que leyera finalmente. Ahora hay declaraciones tanto del hermano como de la madre de Mia Shem para que pasemos a revisar qué fue lo que dijeron. Yesterday I saw my baby on television. Ayer vi a mi bebé en televisión, vi que ella está viva. Y antes había escuchado que había sido baleada en el hombro. Vi que le hicieron una operación. Ella se ve muy aterrada. Ella se ve que está con mucho dolor. Y veo que ella dice lo que le están diciendo que diga, pero veo que ella está estable y que necesita atención médica. Este es un crimen contra la humanidad. Todos deberían unirse para parar este terrorismo y poder traerlos a todos de vuelta a casa. I can see she needs medical care. We're here to say one thing and one thing only. Estamos acá para decir una cosa y solamente una cosa. Queremos que Mia y todos los rehenes que están capturados en la franja de Gaza sean devueltos a su hogar. Es la única razón para la que estoy aquí. Mia es una niña inocente que solo quería ir a una fiesta con unos amigos y terminó secuestrada y alejada de su hogar. Queremos traerla de vuelta. That's what we hear. We want to bring her back. Sí, ahora, Rafa, quería volver a tocar el punto que comentabas hace algunos momentos respecto a la situación de los rehenes, porque claramente que el gobierno está en una situación complicada. Ellos anteriormente ya habían señalado, siempre han dicho, el gobierno aquí no negocia con terroristas. Por lo tanto, aquí hay muchas interrogantes que están dando vuelta respecto a cuál podría ser la carta de negociación detrás de todo esto. ¿Qué es lo que se comenta ya en Israel respecto a la situación de los rehenes? Nosotros en una conversación, por supuesto, fuera de cámara, hablamos con un ex militar, ex mayor, integrante en algún momento de servicios de seguridad, que decía que una de las teorías que había era que quizás
el ejército quisiera tomar Gaza, no la franja, sino que la ciudad de Gaza dentro de la franja de Gaza, como una forma de tener algo con que negociar. También se ha dicho, y lo hemos repetido acá, que hay dentro del gabinete elementos ultraortodoxos que postulan básicamente que Gaza es parte del territorio del pueblo de Israel, concedido a ellos por Dios, y que ahí deberían tener sus colonias de vuelta como fue hasta el año 2005. Es por eso que Joe Biden le ha dicho desde un principio, estamos de acuerdo en una operación de castigo contra Hamas, pero no contra la instalación nuevamente de colonias dentro de Israel. Entonces, sí, se cree que acá habría alguna forma de negociar. Tú debes recordar, Sole, cuando el cuerpo de un soldado que murió y que fue capturado creo que por Hamas, aunque pudo haber sido por la yihad, estuvo más de 2 años en negociaciones hasta que finalmente hubo una liberación de decenas de presos palestinos de cárceles israelíes a cambio de los restos mortales de este soldado. O sea que el ejército, perdón, que el Estado de Israel no negocia, tiene sus bemoles. Y en este caso los integrantes de Hamas, los terroristas, saben que el gobierno, llegado el caso, va a tener que mejorar. Si el punto es cuándo lo va a hacer. Vamos a seguir revisando declaraciones. Está el presidente de la comunidad chileno-israelí y también se refirió a este tema del canciller, que ya había hablado acerca de otra chilena que estaba desaparecida con su marido español, y ahora se refirió a este caso el canciller Alberto Frank Claveren. Lo escuchamos ahora. Para la familia, evidentemente, esto es un nuevo capítulo en esta pesadilla terrible que han sido estos 9 días, pero es un capítulo que da algo de esperanza. Pero hay que recordar que ella está secuestrada por el grupo terrorista Hamas, que el grupo terrorista Hamas le disparó en el brazo, y en el fondo para ellos Mia no es una persona, sino que es un asset, digamos, es una herramienta para lograr otro tipo de objetivos. Bueno, obviamente estamos muy preocupados por la situación de Mia, estamos pendientes de la información que se nos pueda proporcionar. Básicamente todos sabemos que hay un video, ¿no es cierto?, que digamos que ha sido difundido. Este es un tema, el tema de los rehenes se está tratando con mucha reserva por parte de todos los países implicados. Digamos, el caso de Mia no es el único caso, estamos hablando de cerca de 200 casos y puede ser que haya más casos, no hay una información totalmente precisa al respecto. Nuestra ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, va a tomar contacto con los familiares de Mia, tal como yo en su momento, apenas tuvimos la noticia, tomé contacto, digamos, para tratar el caso de Loren Garkovich, caso que todavía no ha sido confirmado por las autoridades. Sí, Rafa, tú nos contabas que ya estás de regreso en Tel Aviv después de haber estado durante este día en la ciudad de Ashkelon. ¿Qué fue lo que pudiste observar? ¿Cómo se vive además esta jornada? Porque aquí hay varios que han comentado que se espera que por lo menos mañana sea una jornada algo más tranquila, tomando en cuenta la visita de Joe Biden a Israel. Sí, de hecho, dentro de Ashkelon, que pudimos hablar con personas que habían sido víctimas del impacto de rockets en sus viviendas, nos dijeron que esperan que mañana el ataque o este nivel de alarma antiaérea constante baje considerablemente o simplemente no se produzca debido a que se espera que sea una jornada tranquila. Si tú sales de Ashkelon a una carretera que va derechito hacia Gaza y avanzas unos 4 kilómetros, 5 kilómetros a un lugar que se llama Mavkiim, ahí habían destacado una enorme cantidad de fuerzas israelíes. Pero cuando hablo de enorme, hablo de bulldozers, gigantescos bulldozers para limpiar el terreno una vez que ingresen las fuerzas a la Franja de Gaza, ir desplazando todos los escombros que encuentren, y que ya lo han hecho en otras operaciones como plomo fundido anteriormente en la misma Gaza. Detrás de ellos irían por lo pronto transporte de personal, tanques y vehículos artillados. Nosotros cuando llegamos justo se estaba produciendo un ataque desde la ciudad, desde la Franja de Gaza sobre esa zona donde estaba lleno de prensa extranjera. Les invito a ver lo que ocurre.
a operar empieza a operar nuevamente la cúpula de hierro ahora en Ashkelon, solo 10 kilómetros de la franja de Gaza. Los colegas de la prensa están ya hace más tiempo que nosotros aquí y han advertido el peligro de esta situación que se produce cada cierto tiempo. Ya en Ashkelon nos habían dicho que cada cierto tiempo se producen estas alarmas aquí en las cercanías, en la frontera de la franja de Gaza, por donde además escuchamos pasar los aviones de la Fuerza Aérea Israelí rumbo a este territorio dominado por Hamas. En esta ocasión habrán sido unos 5 o 6 impactos por lo menos los que hemos escuchado de cohetes, al parecer que fueron detenidos en el sistema de la cúpula de hierro. Y por lo pronto otros colegas en Ashkelon ya nos habían advertido que hace una semana esto fue mucho mayor y que por eso la ciudad vive en un permanente estado de tensión por este tipo de Gaza, insisto, se encuentra a apenas 10 kilómetros de este lugar, de la frontera norte de Gaza. Ashkelon fue una de las ciudades que recibió más ataques durante el inicio de la ofensiva de Hamas. Claro, ahí se podía apreciar, bueno, Rafa, en tu relato, también el ruido ambiente, lo que se estaba viviendo en ese instante. Habían hartos periodistas, medios de prensa en ese lugar. ¿Cuál es la orden en ese momento? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Tienen que buscar refugio? Tú te quedabas ahí haciendo el relato, pero me da curiosidad saber cuál es la instrucción, cómo se debe actuar cuando está ocurriendo una situación de ese estilo. A una treintena de metros más adelante en la carretera había una safe area, una zona de concreto que servía como resguardo y es donde estaban algunos colegas y además militares y policías de Israel. De hecho, cuando finalmente nos sacaron de ese lugar, algunas horas después nos dijeron que teníamos que retroceder y buscar un lugar donde hubiera otra safe area, área segura para poder estacionarnos ahí. La instrucción básicamente en esos momentos es busque resguardo, digamos, y por eso algunos colegas buscaron esa suerte de fuera de la berma para buscar refugio, aunque si no te metes dentro de una área segura, ese lugar es tan probable como cualquier otro. Eso sí, se nos ha instruido siempre, y a los civiles acá, que si te toman en la calle, tienes que buscar estar al suelo. Tirarte al suelo porque las esquirlas de otra manera podrían herirte. Pero afortunadamente todo terminó bien, no hubo impacto ahí y conversamos hoy día sobre que eso es básicamente un sistema de protección que tienen las unidades de artillería del ejército israelí. Rafa, volviendo a Ashkelon y la jornada que estuviste hoy allá, tuviste la posibilidad de conversar con un chileno, ¿no? Que había sufrido también el bombardeo de parte de su casa. Sí, Elisha Salas, que es chileno y es rabino y además integrante del Likud, del partido de gobierno, el partido de Benjamín Netanyahu, que nos mostró cómo había quedado su casa, la de sus vecinos, nos explicó cómo funcionaba el sistema de búnkers que hay en todos los edificios y nos mostró los restos del proyectil que impactó, destruyendo yo diría un departamento casi por completo y dejando bastante dañados otros 3. Elisha fue extremadamente amable con nosotros, nos contó todo lo que había ocurrido. Además, por lo demás, es para nosotros muy reconfortante encontrar con alguien con quien compartimos la lengua, el lenguaje, y por tanto puede contarnos todos los detalles que no siempre se dan cuando tú entrevistas a una persona cuya lengua materna no es el inglés, que es el hebreo, que traduce al inglés y que uno tiene que traducir de nuevo al castellano. Él nos contó todo lo que había ocurrido y que además ocurrió cuando él no estaba, entonces su familia pensaba que él había perecido, que había muerto en este ataque, hasta que finalmente pudieron comunicarse con él en una situación que se repitió en muchos casos por lo sorpresivo del ataque de Hamas en esa zona.
Conversamos con él, con Elisha, y esto fue algunas de las cosas que nos dijo. La señora que está trabajando ahí, que no es judía, me dice, ¿sabe lo que está pasando? No. Me dice, están tirándonos bombas de las 6 de la mañana. ¿Pero cómo es posible? Que yo no sabía nada. Y me dice, sí, la situación está mala. Y ahí quedé yo, ¿me entiendo? O sea, porque no sabíamos bien qué pasaba. No teníamos comunicación. Bueno, después pasé, yo me fui a la sinagoga del Kibutz, que estaba un poco lejos, y en el Kibutz también estaban todos ahí, todos complicados, porque no sabían qué pasaba. Y había un señor que tenía un teléfono abierto. Y me dijo, mira, perdóname, pero yo voy a usar el teléfono, estamos en guerra. Yo le dije, está bien, tenemos que usarlo, en guerra, hay que usarlo. Y ahí empezaban a ver las noticias de que nos estaban bombardeando y que la situación estaba complicada. Pero en Galilea era tranquilo, no pasaba nada. Entonces, pues, en la tarde, cuando terminó el Shabbat, tipo 6, 7 de la tarde, yo abro mi teléfono y mi hija me mandó un mensaje. Me dice, papá, ¿dónde estás? Llámame urgente. Entonces, yo la llamo y le digo, ¿qué pasa, mija? Estoy aquí. Me dijo, cayó una bomba a tu casa. Yo fui para allá y veo que está todo destruido y tú no sales por ningún lado. Pensé que estabas muerto. Mira, todo esto se destruyó. Mira, todo esto es producto del golpe, de la fuerza. Esto que estaba aquí. La onda expansiva. La onda expansiva, mira aquí, todos estos vidrios, todo esto se destruyó. Todo esto aquí, ¿me entiendes? Ahora, esto aquí es el lugar donde nosotros que tenemos aquí para escondernos. ¿Me entiendes? ¿Se puede? ¿Y se puede cerrar desde adentro? Lo cerramos. No hay luz. ¿Viste? Este es el lugar que nosotros, del edificio, nos bajamos, ¿viste? Y cerramos la puerta y esperamos aquí que pase porque la bomba expansiva, esto es lo más fuerte que tiene el edificio. Claro, todo esto es concreto. Todo esto es concreto, que te soporta una explosión, ¿me entiendes? ¿Y tiene un baño? Normalmente no, porque aquí tú siempre estás mira, tiene un baño de emergencia, pero aquí tú estás, ¿cuánto? Estás... 10 minutos, menos, porque nosotros ya no acostumbramos. Sentimos la sirena, corremos, sentimos la explosión, y si la explosión está cerca la sentimos, se mueve el edificio, y después esperamos un medio minuto y ya salimos, estamos acostumbrados. Uno de los problemas que hubo en los kibutz es que mucha gente tenía dificultad para cerrar la puerta por dentro, por lo que leí en BBC Mundo. ¿Es fácil de cerrar la puerta? Mira, todas tienen un sistema de cierre, te das cuenta aquí. Mira, si tú lo cierras aquí... ¿Te das cuenta? Entonces ya no se puede abrir. Ahora, lo que les pasó allá, viste algunos que cuentan que porque los terroristas por fuera trataban de abrirla también, y ellos no tenían, ellos tenían esta parte de aquí, entonces la firmaron de acá, así, a ver si se pudieron salvar. Ahora, la onda expansiva vino hacia acá, viste, todo esto está destruido, ¿ya? Pero increíblemente esto no se mueve, y mi casa quedó llena de vidrios y todas esas cosas, pero no fue tan terrible. Pero viera la de al lado se desapareció. Claro. ¿Me entiendes? ¿Y tú dónde estabas? No estábamos. Ah, tú habías ido con él. No, estábamos en Galilea. Claro. Estábamos en Galilea los dos, ¿me entiendes? Esa era la situación nuestra. ¿Y después de eso han seguido teniendo alarmas de bombardeo? Sí, a cada rato. Nosotros hasta ayer estuvimos aquí, ¿por qué me he demorado tanto en sacar los vidrios? Que era mucho vidrio, pero es porque tienes que estar corriendo cada vez que viene la alarma, tenemos que salir porque se escuchan. Aquí nosotros estamos muy cerca de Gaza. Pero siempre fue un ataque así de bombas, ¿me entiendes? Nunca una invasión. Y yo creo que si Israel se imaginaba, podría entrar un grupo de 5 o 10 personas, no 200 personas, o 2.000, 1.000, no sé cuánto entraron, 1.000 personas, 2.000 personas, 2.000 hombres, que la única intención es matar. O sea, ¿cómo tú te puedes explicar todas las muertes que se han encontrado? Vamos a los 1.300 muertos. Este es el departamento de tu vecina, Elisha. Sí, este es el de mi vecina. Mira cómo quedó, ahora ya están limpiando un poco. Esta puerta salió en dirección contraria y quedó ahí. ¿Dónde estaba? Porque ella no pudo bajar. Mira, la vecina, cuando sonó la alarma, ella, como es gordita, no puede bajar rápido y tenemos 30 segundos para llegar. Entonces ella vino y se sentó aquí. Aquí, ¿viste? Con esto,
Esta silla estaba aquí, la puso aquí, la puerta estaba cerrada, ahí estaba mi puerta. Cae el rocket y la puerta salió expulsada hacia atrás. Ella quedó aquí, un milagro que lo podemos ver. Y la puerta quedó en esa posición tal como está ahí, mira la fuerza que quedó, cómo cayó la puerta hacia atrás. Y esto quedó todo destruido, ¿viste? Allá cayó el rocket. Ahí pegó el rocket encima. A ver, veamos. Por aquí ingresó. Por aquí ingresó el rocket, ¿te das cuenta? Y la fuerza destructiva de lo pasó aquí, pasó en todas mis ventanas. Si te fijas, el cuarto que está encima desapareció por la explosión. Y yo pasaba por aquí la semana pasada, yo hacía el domingo, creo que estuve aquí el domingo. Pasaba por aquí y decía, ¿y dónde está el rocket? Porque están los hoyos, está todo. Y yo pasaba por encima de esto y estaba aquí lleno de tierra. Y aquí tú lo puedes ver. Cobre. Bueno, ahí impresionante el relato que se hace, eso es muy cerca de la frontera con Gaza. Y la duda que me queda, Rafa, en esa conversación que tú tuviste con él, ¿no te planteaba la posibilidad a lo mejor de venir a Chile? No sé si él tiene todavía familia acá, abandonar esa zona o pretenden seguir en ese lugar. No, él cuando se vino a Israel se vino con sus hijos. De hecho, su esposa es portuguesa, él fue rabino acá en Portugal también, y sus 3 hijos están hoy día en el ejército, lo cual es una razón más que ineludible, digamos, para que él no quiera irse de acá. Nunca lo planteó como una necesidad, nunca quiso volver, pero además tiene a sus 3 hijos y él nos contaba que esto ha hecho que se acerquen muchísimo más. Escuchemos lo que dijo. Mis hijos están los 3 en la guerra, tengo 3 hijos hombres. Israel, Felipe Israel, Pablo Efraín e Isaí. Los 3 están en la guerra en este momento. Entonces Efraín está por ahí en Gaza. ¿Qué edades tienen? Efraín, mire, Shai debe tener 27, 28 por ahí, mi Efraín debe tener 34, 33, Israel 34. Ellos hicieron el ejército aquí, yo los traje chicos, estaban todos chiquitos, así de 6, 9, 10 años, así, y crecieron aquí, se formaron aquí, hicieron el ejército aquí, el ejército muy, como los chicos jóvenes, 16 años. Yo cuando estaba en Chile quería ser el mejor guerrero, ellos también aquí quieren ser el mejor guerrero. Y ahora están los 3 en la guerra, ¿me entiendes? Un hijo, por ejemplo, Ishai, es bombero. Entonces, cuando hay bombardeo, está aquí, me pasa a ver a la casa, me saluda y se va, me da un abrazo. Yo le doy un abrazo porque aquí en guerra siempre está el miedo, ¿viste? El último día que te abrazo. Estamos ahí, ¿me entiendes? El último día, entonces nos damos los mensajes por WhatsApp. Te quiero mucho, cuídate mucho, tú eres el amor de mi vida. Esas cosas que naturalmente no nos decimos, ¿me entiendes? Se entienden, pero no nos decimos. Aquí en los WhatsApp ahora, te quiero mucho, mi hijo, estoy orgulloso de ti, te quiero, te amo, y por favor todos los días infórmenme. Todos los días, en la mañana, buenos días, y me responde Israel, le digo, hola Israelito, buenos días, ¿dónde está Efraín? Estoy esperando a que me conteste, y Shai esperando a que me conteste, porque tú no sabes, están en la guerra, y son tantos los muertos que hay, y le pido a Dios que los libre a ellos y a todos los soldados de Israel. Claro, comprensible ahí toda la preocupación, todo el miedo que él tiene como padre frente a un escenario como este, teniendo hijos soldados que además están ahora movilizados en el escenario actual. Se ha hablado ahora de cuándo podría ser esta operación terrestre que tanto se había anunciado, que se ha ido aplazando. Llevamos días aquí escuchando que se vienen horas claves, pero por ahora no se ha visto cuándo eso podría concretarse. Rafa, entiendo que tú también tuviste la posibilidad de conversar con más soldados ahí en la zona. ¿Qué fue lo que te comentaron? Estuvimos con ellos ahí en Avkiim porque había un lugar donde básicamente se entregaba comida para los soldados que la quisieran. Queda muy cercano al lugar donde ellos estaban destacados y estaba lleno de soldados que, intercambiaron algunas palabras con nosotros, pero que básicamente
no hablan mucho porque tienen prohibición de revelar algunos detalles, básicamente por disposiciones de inteligencia militar, pero escuchen más o menos lo que conversaron con nosotros. We are from Chile. Chile. South America. No one speaks Spanish here? No. Thank you. Russian. Un poquito. How long have we from Gaza? How far have we from Gaza? Spanish. ¿Cuántos kilómetros a Gaza? Something like 10 kilometers. 10, 15. 10-15 kilómetros. Ashkelon hacia el norte. Ashkelon. Gaza hacia el sur. Estamos en la mitad. 5 kilómetros. Gracias. Sí, bueno, también comentábamos hace algunos instantes lo que se espera para los próximos días, sobre todo lo que tiene que ver con la visita del presidente Joe Biden mañana, que se espera que se reúna no solo con Benjamín Netanyahu en Israel, va a viajar después a Jordania, donde se va a reunir con el rey jordano, con el presidente además de la autoridad palestina y con el presidente de Egipto. Rafa, ¿cuál es la expectativa que existe en Israel de qué es lo que se puede alcanzar con esta reunión? Básicamente la gente acá la expectativa que tiene es que cuándo va a comenzar la operación de represalia. Lo que pasa es que la reunión de Biden tiene mucho que ver tanto con Mahmoud Abbas como con el rey Abdalá, el monarca Hachemí de Jordania, para ver cómo bajar la escalada. El rey de Jordania siempre es una voz autorizada acá. Recuerden ustedes que él en algún momento primero recibió una gran masa migratoria palestina y además en algún momento tuvo a su cargo los lugares sagrados, la mezquita de Al-Aqsa y la explanada de las mezquitas, que después de la intifada del 2001, yo diría, ya Israel empezó a tomar cartas riendas más cortas en el asunto y fue el que finalmente se ha hecho cargo del cuidado que formalmente hablando también el Reino de Jordania tenga que ver. Y por supuesto Egipto, que es el que tiene que abrir este corredor humanitario, pero mientras Israel no esté de acuerdo, no va a ocurrir. Eso es la expectativa que hay, ver qué se logra. Diga. Dos cosas, que se escucha una sirena, no sé si es una ambulancia o bombero, no sé, pero se escucha ahí. No, pero creo que es una ambulancia, pero no tiene nada que ver con... Ya, es porque se metió el ruido fuerte, entonces te lo queríamos preguntar. Ahí está sonando una alarma, ¿no? Eso sí, una sirena de alerta. Esta es una alarma antiaérea. Esta alarma antiaérea. Y ahí la gente empieza a moverse. Allá ustedes ven algunos. Los que están más junto a la pared no, pero los que estaban haciendo deporte, por ejemplo, empiezan a abandonar el lugar donde estaban para dirigirse hacia los hoteles. Al cruzar la calle, ya aquí quedan más cerca de donde están los refugios antiaéreos. ¿Nosotros? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ya, bueno. Ahí lo ven, nosotros cumplimos con nuestro deber de solicitarlo nomás. Sí, es que ahí Rafa igual está cerca de donde está el refugio, de todas maneras. Ahí está, el refugio está ahí, ¿no? Sí. Está al lado. Pero claro, sí, es cruzar la calle. Sí, pero está corriendo todo el mundo. Miren, ahora ese es lo que yo les decía, la diferencia cuando el ruido se produce de improviso, nadie parece importarle demasiado, pero cuando suenan las sirenas antiaéreas, allá empezaron a pasar entre los dos edificios, recién acabo de ver un cohete y previsiblemente vamos a empezar a ver cómo actúan los misiles detrás del edificio ha habido un fogonazo, ahora deberíamos escuchar la explosión. Rafa, sí, solo para contextualizar, si es que ustedes quieren, no tenemos problema, nos dicen de dirección que se puedan mover también hacia ese lugar con Pedro, pero Rafa nos explicaba ayer que las sirenas suenan únicamente cuando este Iron Shield, ¿no? Esta cúpula detecta que uno de esos cohetes va a caer, de acuerdo a la trayectoria que va siguiendo, en un lugar habitado. Ahí es cuando suenan las sirenas. Si va a caer en un lugar donde no hay civiles, donde no hay población, no suena la alarma, sencillamente opera este escudo, ¿no? Claro, en este caso sí, porque probablemente iban orientados. Esos misiles interceptan esos cohetes, pero no sé, y Rafa, el ambiente, ¿qué es lo que se está escuchando ahora?
¿O ya se detuvo? Esos son los estallidos de los cohetes que venían. Después del fogonazo y aproximadamente, no sé, unos 15 segundos después, se empezaron a escuchar los estallidos de los misiles que habían detonado los cohetes en su trayectoria. Inmediatamente después de eso, la alarma ya ha dejado de sonar, aunque, claro, la plaza de deportes y la pista que había acá con gente haciendo jogging ha quedado absolutamente vacía. Las detonaciones no las pudimos ver porque se produjeron detrás de esos edificios. Yo alcancé a ver uno de los cohetes surcando el cielo y quedó detrás del edificio, y después vimos el fogonazo en algunas nubes que hay allá, y mucho después, 15 segundos, 20 segundos después, empezaron a sentirse las explosiones, así que calculo que explotaron bastante lejos, fueron detonados bastante lejos de la posición donde estamos. Claro, y lo llamativo es esta precisión de los radares, que al final es lo que detecta cuando vienen esos cohetes y finalmente esos misiles interceptan. Y claro, mucha de la gente que ahí tú nos mostrabas, Rafa, corre rápidamente para llegar hasta los refugios, pero de todas maneras, detrás tuyo se habían algunas personas. Y ciclistas. Mira, y ya vuelven de hecho ahí a la normalidad, que para nosotros que no estamos acostumbrados a un conflicto de estas características, es llamativo, porque una vez que termina esto, como que ya retoman rápidamente la vida normal, ¿no? Sí, yo hoy día creo que Roberto Cox me parece que fue el que hizo la comparación con los terremotos, con los temblores en Chile, que los extranjeros, cuando ven la actitud que tenemos los chilenos con los temblores, no pueden creer que estemos tan acostumbrados, y a mí me parece que esa es una comparación bastante pertinente a lo que hemos visto acá. Gente que corre, se mete en un refugio, pero apenas deja de sonar la sirena, sale, prende un cigarro, se saca una selfie, hace una llamada, manda saludos y actúa como si nada hubiera pasado, nada o casi nada hubiera pasado. Es muy similar a lo que pasa en Chile con los temblores, y da cuenta que finalmente ¿Rafa? Uno, con los temblores, claro, dígame. No, que quería retomar lo que veníamos conversando antes de la visita de Joe Biden. En eso nos quedamos justo antes de interrumpirte con esta sirena. No sé, Sole, también, no sé si esta visita estaba pactada desde un principio, porque el representante del gobierno de Estados Unidos era Blinken, que estaba allá, el secretario de Estado, haciendo todas estas maniobras, pero hace un día nos enteramos también, 1 o 2 días, de que Irán había salido al ruedo, había dicho que no iban a ser meros espectadores. Entonces no sé si es que esto se vio forzado por ese tipo de declaraciones, y Biden se obligó a ir porque tenía a Blinken ahí reuniéndose con todos los altos mandos, digamos, de esos países. Claro, ahí habíamos... Todos los actores, sí. Sí, claro, porque también el gran temor que aquí existe es cuánto esto podría expandirse hacia el resto de la región. Claro. Nos habíamos quedado aquí en que uno de los temas también que se va a tocar tiene que ver con la apertura del paso de Rafah, que es el que conecta la Franja de Gaza con Egipto, que aquí hay más actores involucrados, pero claro, aquí una de las preocupaciones es cuánto esto podría volverse una guerra regional, con el rol, por un lado, que está jugando Irán, y también el Líbano con Hezbollah. Sí, eso es, yo creo que ese es el quid del asunto, digamos. En algún momento, cuando estaba Anthony Blinken aquí, Joe Biden dijo, a ver, es necesario apretar un poco más el nivel de presión sobre todos los actores involucrados. Primero, un par de declaraciones sobre el futuro de Gaza, la necesidad de un corredor humanitario, y ahora reuniones bilaterales con cada una de las partes involucradas, ya sea tanto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como con el rey Abdalá de Jordania, Mahmoud Abbas, el presidente de Egipto, y los mensajes muy claros, muy fuertes que le ha dado a Irán, diciendo que dijo en algún momento no se iba a quedar como un mero actor, pero ya antes Estados Unidos había dicho que
que ninguna tercera potencia, ningún tercer actor se sintiera autorizado a involucrarse, porque el respaldo que le da Estados Unidos a Israel es irrestricto. Y además la influencia que ha ejercido sobre China para que a su vez también presione a Irán. Recordemos que además este ataque significó inmediatamente el fracaso del proceso de normalización de las relaciones de Israel con Arabia Saudita, que era visto como un paso gigantesco en la normalización de las relaciones de Israel con el mundo árabe. Y eso fracasó inmediatamente después del ataque de Hamas, ya que la operación de represalia israelí ha causado una enorme cantidad de muertos palestinos, y eso pone a la opinión pública del mundo árabe inmediatamente en contra de cualquier tipo de acuerdo con el Estado de Israel. Exactamente, tenemos declaraciones de hecho que han realizado respecto a el viaje que debiera concretarse mañana por parte del presidente de Estados Unidos, para que pasemos a escucharlos y seguimos después comentando. President will hear from Israel what it needs. El presidente Biden volverá a dejar claro, como lo ha hecho inequívocamente desde que Hamas masacró a más de 1.400 personas, incluidos al menos 30 estadounidenses, que Israel tiene el derecho y de hecho el deber de defender a su pueblo de Hamas y otros terroristas y de prevenir futuros ataques. El presidente escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo, mientras continuamos trabajando con el Congreso para satisfacer esas necesidades. La visita del presidente de Estados Unidos tiene importancia estratégica para todo el Medio Oriente, influencia en el sentido de que la figura más importante de Estados Unidos viene a Israel en tiempos de guerra, recibe una revisión de la situación de la guerra, habla de los diferentes escenarios en el Medio Oriente y los pasos que se tomarán. Bueno, y entre las novedades que ha habido también durante este día tiene que ver con un anuncio que hicieron desde Hamas, porque dijeron que uno de sus principales comandantes, que se llama Ayman Nofal, murió en un ataque aéreo de Israel sobre un campo de refugiados en el centro de Gaza. Eso lo publicaron a través de un comunicado en el que lo identifican como miembro del Consejo Militar General y las Fuerzas de Defensa de Israel. Sabemos que el lunes atacaron más de 200 instalaciones militares de Hamas y habría sido en ese contexto en el que se produjo esa muerte. Y Hezbollah denunció además este martes la muerte de 4 de sus milicianos, también en ataques lanzados por el ejército de Israel en la zona del sur del Líbano, al otro lado de la frontera, una zona donde también hoy día y el resto de los días se han escuchado también las sirenas en ese lugar. Según Hezbollah, los 4 fallecidos fueron identificados, y a medida que han ido aumentando todos los ataques entre las partes en medio de todas estas tensiones, es lo que comentábamos recién hace algunos instantes, el temor que existe de que grupos como Hezbollah se puedan sumar a esta guerra, y también el rol de Irán en todo este conflicto. Y también lo que habíamos alcanzado a conversar con Rafa, que otro de los temas que preocupa ahora es la situación humanitaria en Gaza, porque están ahí en el paso fronterizo de Rafah esperando la entrada de ayuda humanitaria, pero ese paso sabemos que no se ha abierto, que para eso también se necesita la autorización de Israel, pero que en las últimas horas ha habido ahí una aglomeración importante de personas, y porque además ayer hubo un bombardeo en ese cruce, un bombardeo por parte de la aviación israelí. Rafa, ¿qué es lo que se comenta ya sobre la situación humanitaria también en Gaza? ¿Cuáles han sido las impresiones que han podido recoger sobre ese punto? Aquí no hay mucha sensibilidad respecto del tema de Gaza. La cantidad de gente a la que nosotros hemos entrevistado, a la que finalmente uno le pregunta, ya, pero jamás no es todo Gaza. Y la respuesta, en algunas ocasiones más edulcorada, en otras menos, es: Hamas controla Gaza, eso, ellos están ahí, ellos tienen la culpa, Hamas es el que impide la salida de los rehenes, Hamas es el culpable. Hay una
un argumento exculpatorio, si se quiere, sobre las acciones de Israel que puedan traer consecuencias sobre los civiles de Gaza. Y es natural, no significa que sea bueno, pero es natural porque la sociedad israelí está todavía choqueada con esto y está reaccionando desde la ira. No hay aquí mucha gente en la opinión pública que uno puede entrevistar. Sería diferente si tuviéramos acceso a autoridades que tienen toma de decisiones, que tienen poder en la toma de decisiones. Ellos están más bien por una represalia muy dura contra Hamás que busque la exterminación total de ese movimiento. Y digo que las autoridades aquí han incentivado también esa reacción porque mientras más se busque hoy la destrucción de Hamás, más se retrasa la investigación sobre qué fue la falla que provocó que personas estuvieran 4, 5, 6, 12 horas con terroristas operando dentro de un kibutz sin que el ejército llegara o sin que se hubieran detonado, hecho saltar las alarmas en su momento. Entonces hay aquí también un problema del discurso oficial respecto de esta operación punitiva que ha dejado totalmente de lado la necesidad o el derecho humanitario de los civiles en Gaza. Claro, de hecho estaba leyendo recién que la autoridad principal de la inteligencia israelí ya asumió una especie de mea culpa, asumió su responsabilidad por todas las fallas estratégicas y de inteligencia que hubo detrás de estos ataques, pero sin todavía entregar detalles de qué fue lo que falló. Y después de varios días, además de que ocurrió todo esto. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a lo que está ocurriendo, por supuesto, con la grave crisis humanitaria en Gaza, la situación de los rehenes y también ahí esta visita que va a realizar el presidente de Estados Unidos el día de mañana a Israel. Rafa, muchas gracias por actualizarnos la información, por contarnos todo lo que está pasando allá en ese lugar. Patricia, Soledad, Humberto, muchas gracias a ustedes. Junto a Pedrito Lobo seguimos atentos aquí a lo que ocurra. Sí, gracias Rafa. Bueno, y es de esperar también que en este caso lo que hablábamos sobre la visita del presidente Biden signifique finalmente la materialización de un corredor humanitario y que pueda ayudar, por supuesto, a los civiles que también son víctimas en este momento. Gracias, Sole. Vamos a volver contigo también en nuestro bloque internacional y si es que hay más novedades al respecto. Vamos a estar revisando más temas más adelante, ¿no? Gracias.